La controvertida inspiración de Betty Boop. Creada en 1930 por Fleischer Studios, el personaje Betty Boop pasó por algunas transformaciones hasta convertirse en el símbolo sexual y la estrella más icónica de los dibujos animados. Era la personificación de la libertad femenina de la era del jazz de los años 20, y muchos decían que se inspiró en la atrevida estrella de Hollywood, Clara Bow. Hasta que en 1932, la cantante y actriz, Ellen Caney, demandó a los creadores de Betty Boop, alegando que ellos crearon una caricatura deliberada de su imagen y que robaron su estilo único de cantar. La defensa de los creadores del personaje argumentó que el scat singing, añadido con falsetes agudos e infantiles, ya eran técnicas de canto muy utilizadas por diversos artistas del jazz, y también presentaron testigos que respaldaban la tesis de que todo lo que se presentaba en las actuaciones de Ellen Caney eran en realidad copias de las presentaciones de la artista infantil afroamericana, Esther Lee Jones, más conocida como Baby Esther. Se menciona que una película que contenía las actuaciones de la niña sirvió como prueba. El caso duró hasta 1934, cuando el juez decidió que Ellen Caney no podía reivindicar la propiedad de Betty Boop o de sus características, ya que ninguna de ellas era lo suficientemente única como para ser considerada su propiedad intelectual. Fleischer Studios refuerza la idea de que Betty Boop no se inspiró en una única persona, sino en varios talentos de la era del jazz de los años 20. Sin embargo, a causa del desenlace del proceso, 80 años después, se creó una narrativa de que Baby Esther fue la verdadera inspiración para la creación de Betty Boop y que su historia fue silenciada por el racismo. Pero, algunos estudiosos del jazz afroamericano no creen en esto, plantean la hipótesis de que Fleischer Studios pudo haber inventado la tesis para desacreditar a Ellen Caney, ya que además de no existir grabaciones de las actuaciones de Baby Esther, lo que se sabe es que ella se presentaba como una versión infantil de otras cantantes de la época. Lo que queda evidente es que, aunque Ellen Caney haya perdido el proceso y se haya apropiado de la cultura de la era del jazz, algunas escenas del personaje hacen referencia directa a sus actuaciones. Se sabe que Baby Esther inició su carrera como cantante, bailarina y acróbata infantil en los clubes nocturnos de Chicago entre 1924 y 1928, y que también realizó giras por Europa y América del Sur. Algunos vídeos y audios son constantemente atribuidos erróneamente a ella, pero la verdad es que actualmente no ha sido posible encontrar ningún registro en audio y vídeo de la artista. Fotos de otras personas se comparten y se le atribuyen a ella en la etapa adulta, sin embargo, a pesar de la incertidumbre del año de su nacimiento solo existen registros fotográficos de su infancia y principios de la adolescencia, pues después de 1934, todo lo que se sabe sobre la vida de Baby Esther se perdió en el tiempo como lágrimas en la lluvia.